Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Muy buen día, la paz del Señor sea con usted. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos concede en su gracia y en su misericordia para establecer el consejo oportuno de la palabra del Señor. El día de hoy estamos iniciando una serie de enseñanzas fundamentados en el Evangelio de Juan. Y antes de entrar a estudiar la primera enseñanza que el apóstol Juan presenta en el capítulo 2, quiero hacer una breve descripción de cuál es el propósito del apóstol y por qué él escribe su evangelio de esta manera. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que presentan una serie de obras y de enseñanzas durante los 3 años y medio que Jesús realizó su ministerio terrenal, Juan solamente presenta 7 grandes obras, a las cuales él llama señales. La razón particular es porque Juan pretende establecer una enseñanza fundamental con respecto a cómo el hombre debe de conocer a Dios. La enseñanza es precisamente que para conocer a Dios, el hombre y la mujer no necesitan estar expuestos a mucha obra sobrenatural como para poder saber quién es Dios al cual nos hemos acercado. Casi por lo general, la tendencia del hombre es querer ver las manifestaciones de Dios. Juan establece en su lugar que para poder conocer a Dios es necesario solamente tener un corazón sencillo. Es necesario solamente un corazón sumiso para poderle entender, para poderle conocer. Y esa es la razón del por qué Juan solamente presenta 7 grandes obras. Y el mejor ejemplo de ello para poder entender esta forma de escribir del apóstol es el caso cuando el pueblo fue sacado de la esclavitud en Egipto. Las escrituras refieren de que fueron 600,000 hombres que fueron sacados de la esclavitud. Sin embargo, cuando el relato termina, vamos a encontrar solamente que de esos 2 fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás perecieron en el desierto. Y si nosotros hemos revisado el libro de Éxodo y los demás otros libros, nos vamos a dar cuenta que Dios, desde el momento en que envió a Moisés, desarrolló una cantidad grande de obra prodigiosa, 10 plagas sobre Egipto, el mar que se divide en 2 para que el pueblo pase por el medio, 40 años alimentados de forma sobrenatural por maná, el agua que brota de la roca, la columna de fuego que los acompaña durante la noche y la columna de nube durante el día. Sin embargo, de todos ellos, las escrituras refieren que Dios no se agradó, no llegaron a conocerle, no pudieron conocerle. ¿Por qué? Si estuvieron expuestos a tanto prodigio, a tanta maravilla, a tanta obra sobrenatural. Porque para poder conocer a Dios no se necesita estar expuesto a tanta obra sobrenatural. Para conocer a Dios es necesario tener un corazón sencillo, es necesario tener un corazón humilde. Y este es el punto de partida con el cual el apóstol Juan escribe su libro. Él deja esta enseñanza principal bien establecida y por eso él reconoce que con 7 señales el hombre tiene más que suficiente como para poder conocer o para poder entender a Dios.
Vamos a estudiar las 7 señales que Juan presenta en su libro y el día de hoy vamos a comenzar precisamente con la primera que está contenida en el capítulo 2. Vamos a leer. Versículo 1. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Les dice Jesús, llenad estas tinajuelas de agua, y ellos la llenaron hasta arriba. Le dice, sacad ahora y presentad al maestresala. Y le presentaron. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay 2 enseñanzas que Juan presenta en este primer relato que él la destaca como el principio de las señales. En otras palabras, la primera de las señales que Jesús establece como Mesías durante sus 3 años y medio de ministerio terrenal. La primera enseñanza está en los versículos 6 al 8, donde se describen las tinajuelas que los sirvientes utilizaron para llenarlas de agua y presentárselas al maestresala. La segunda enseñanza se encuentra en los versículos 10 y 11, particularmente en la declaración que el maestresala le da al esposo acerca de lo que acaba de suceder, la transformación del agua en vino. Vamos a la primera señal. Versículos 6 al 8. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Les dice Jesús, llenad estas tinajuelas de agua. Y ellos la llenaron hasta arriba, y les dice, sacad ahora y presentad al maestresala, y le presentaron 6 tinajuelas de agua, cuyo propósito no era almacenar agua, y esto lo quiero destacar adecuadamente. Las 6 tinajuelas de agua tenían un propósito particular, un propósito específico. Nadie, óigalo bien, nadie podía utilizar esas 6 tinajuelas con otro propósito, porque estaban dedicadas específicamente para un ritual, el ritual de la purificación de los judíos, que está precisamente descrita en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Así de que, por un momento pensemos ahora, ¿cuál fue la primera reacción de los sirvientes, que son judíos, y de todos aquellos que en su momento vieron las tinajuelas que se estaban moviendo? Son 6 tinajuelas, pero tienen un propósito. No es almacenar agua, por eso usted las encuentra que están vacías. No es el propósito almacenar agua. El propósito es para ser usadas específicamente cuando ellos tenían que someterse al ritual de la purificación. Así de que cuando de momento se toman aquellas 6 tinajuelas y se están
transportando de un lugar a otro, aunque sea en la misma casa, pero se están transportando de un lugar a otro, aquel que ve esa escena inmediatamente se pregunta, ¿quién se va a purificar? ¿Quién va ahora mismo en el tiempo de la boda? ¿Quién se va a purificar? Sin embargo, cuando el maestresala abre las tinajuelas, se da cuenta que no hay agua. Se da cuenta que hay vino, y vino de una excelente calidad. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza que Jesús presenta, y es una enseñanza deliberada, la purificación de aquí en adelante ya no va a ser por agua. La purificación de aquí en adelante va a ser por vino. Pero déjeme ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, para que entendamos por qué por vino. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Revisemos otro texto, Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Primera de Juan y Hebreos, ambos textos, y podríamos citar otros más, nos están hablando de que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias, limpiará vuestras vidas de todo pecado. La purificación ya no será por el ritual del agua. La purificación de aquí en adelante será por vino. Pero no cualquier vino. Mateo capítulo 26, versículo 28, nos descubre la enseñanza. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Desde el momento en que tomaron las tinajuelas hasta el momento que las llevaron hasta donde el maestresala, se estableció en esa ceremonia de boda, la purificación ya no será por agua, será por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esta es la principal enseñanza que Jesús estableció ese día en la boda de Caná de Galilea. Ahora podemos entender por qué Jesús le responde a su madre en el versículo 4, y Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque Él está estableciendo una enseñanza, y es una enseñanza sumamente importante. Una enseñanza que para el hombre de fe establece el fundamento de la salvación,
que para la mujer de fe establece el fundamento de la salvación, de la santificación, de la justificación, de la vida eterna. Ya no más por un ritual. De aquí en adelante, por mi sangre. Esto es mi sangre, le dijo Jesús la noche que él fue entregado, después de haber cenado el Cordero Pascual. Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y esta enseñanza es sumamente importante que nosotros la podamos entender, porque el hombre de fe se remite a la cruz del Calvario, porque la mujer de fe se remite a la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, cuando le escribe a la comunidad de fe de los Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente crucificado juntamente con Cristo. Es precisamente esta primera enseñanza que Jesús establece en el principio de su ministerio. Y ahora podemos entender por qué el apóstol Juan escribe en el versículo 11 del capítulo 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Establece señales para que el hombre de fe, para que la mujer de fe sepa por dónde tiene que caminar, para que el hombre de fe, para que la mujer de fe entienda la obra de Dios, para que el hombre de fe, para que la mujer de Dios sepan establecer de igual manera la señal del Evangelio en sus vidas. Porque somos llamados para ser testigos. Es la señal de la fe. Ya la purificación es por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto más, escribe el escritor de la epístola a los Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obra muerta? Y esta es la primera enseñanza. Vamos a la segunda enseñanza. La encontramos en los versículos 10 y 11, particularmente en la respuesta que el maestresala le entrega al esposo de la casa. Versículo 10, y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué representa o qué significado tiene que se entregue un vino de mejor calidad al principio y un vino de peor calidad al final? Era una costumbre regional para establecer principalmente el final de la boda, el final de la ceremonia. No es el propósito, y quiero quitar esta idea por si alguno la ha tenido en algún momento, no es el propósito de engañar. No es el propósito de establecer engaño dando un vino de peor calidad al final. No es ese el propósito. El propósito es sencillamente para marcar tiempos. En la palabra se marcan tiempos. En las ceremonias se marcan tiempos a través de los eventos. Un vino de mejor calidad al principio porque esto está comenzando. Un vino de una calidad diferente al final para marcar el final de la ceremonia. Se está marcando un tiempo. Llegó el final de la ceremonia. Así que, por un momento entonces ahora, trasladémonos a ese escenario, donde de momento ya ha transcurrido algún tiempo, no son horas, ha transcurrido ya algún tiempo, posiblemente inclusive hasta días,
Y el vino se terminó. Y ahora nos están presentando un vino de mejor calidad, de mejor sabor, que inclusive que el que se presentó al final. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: esto no termina aquí. Esto no está terminando. Esto está apenas comenzando. La boda había comenzado ya hace algún tiempo, no horas, porque en algunos casos las bodas podían durar hasta días. Esto no está terminando. Esto apenas está comenzando. Esto se está poniendo cada vez mejor. El mensaje es: Dios no quiere que el hombre se aleje de su presencia. ¿Quién creen ustedes que en ese momento se hubiera decidido retirarse? ¿Quién hubiera querido retirarse en ese momento? Ninguno. Porque ese es precisamente el mensaje que se está enviando. Dios no quiere que te alejes. Dios no quiere que te quedes en la periferia. Dios no quiere que estés de observador. Dios quiere que te involucres. Dios quiere que te acerques. Dios quiere atraerte cada vez más cerca a su presencia. Y ese día, en las bodas de Caná de Galilea, Jesús estableció esta señal. Es la señal del mensaje del evangelio del reino de los cielos. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros cada día. Cuando usted lee en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, hay una palabra que dice de esta manera: nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios no nos ha destruido, sino que nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque es precisamente la disposición de Dios para con el hombre de fe, para con la mujer de fe, para enseñarle que hay siempre algo especial que Dios tiene cada día. Por eso, la palabra que el apóstol refiere cuando él dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El hecho de que Dios haga una obra sobrenatural el día de hoy no quiere decir que eso es lo máximo que Dios pudo hacer y que de ahí en adelante ya nunca más podremos ver obras sobrenaturales. No, Dios tiene siempre algo más grande. Ha dejado lo mejor para después. Esta es la forma de proceder de Dios. Por eso es necesario que muchos hombres de fe, que muchas mujeres de fe cambien su forma de pensar en cuanto a su relación con el Señor. Cuando Dios hace algo, no son favores. Cuando Dios obra a favor de una persona, no quiere decir que te está haciendo un favor y que ya no va a hacer más contigo. Dios sencillamente te está diciendo: hay cada vez algo más diferente. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a acercarte más a mi presencia. Hay algo más que quiero señalar, y es lo siguiente. Muy pocas personas, a pesar de que hemos señalado al principio de que hubo más gente de la que se esperaba o de la que fue invitada, sin embargo, muy pocas personas se dieron cuenta de este milagro o de esta obra sobrenatural. Muy pocas personas se dieron cuenta. Los discípulos fueron uno de ellos, porque dice, sus discípulos creyeron en él.
Los sirvientes se dieron cuenta, pero la gran mayoría de todos los que estaban reunidos allí, lo único que vieron fue de que dejaron un mejor vino para después, pero no se dieron cuenta de la transformación del agua en vino. ¿Por qué? No todos se dan cuenta de la obra que Dios hace. Porque Dios no obra tocando campana, haciendo las cosas de formas sonoras. Los mayores milagros que Dios realiza se hacen sin que la gente se dé cuenta de lo que Dios está haciendo. Y estoy pensando de momento en la transformación de los panes y de los peces. De igual manera, no todos se dieron cuenta de que de momento se multiplicaban los panes y los peces. Lo que ellos se percataron fue de una gran cantidad y que cada vez que metían la mano al canastillo, tomaban, pero no escaseaba. Esta es característica de Dios. No esperemos cosas sonoras, cosas contundentes o cosas explosivas como para decir, esto es obra de Dios. Porque quien obra de esa manera es el diablo. Dios no obra de esa forma. Dios obra de forma silenciosa, sin que nadie se dé cuenta. Y óigalo bien, no para resolver un problema, es para darle continuidad a las cosas en las cuales estamos trabajando. Termino estableciendo este principio. Este relato tiene el propósito de enseñarnos que mientras se están desarrollando en nuestros ambientes eventos cotidianos, eventos sencillos y rutinarios, paralelamente se están llevando a cabo operaciones espirituales de establecimiento de reino y aún proféticas. De tal forma que cuando un problema o una situación crítica emerge, Dios no viene en ese momento para resolverla. Ya Él estuvo actuando sin que nosotros nos diéramos cuenta, para que cuando la situación crítica llega, nosotros encontremos siempre continuidad a lo que estamos haciendo. Esta es la forma de proceder de Dios. Por eso el día de hoy es importante que al exponernos a esta primera señal que Jesús establece de acuerdo a la enseñanza del apóstol Juan en su evangelio, es importante que nosotros comencemos a caminar conforme a ella, entendiendo cómo opera Dios y entendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La purificación ya no es por agua, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente a la cruz y llevemos nuestras vidas para ser limpios por su sangre derramada en ella. Y de esta manera, nuestras vidas no serán detenidas ni serán estancadas, sino que caminaremos y seremos cada día libres de todo aquello que el enemigo quiera enviar en contra de nosotros para detenernos. Entendiendo sobre todo que Dios tiene preparado algo mejor cada día para el final. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.